Siempre era con muchísimas especias, porque en aquel momento las especias eran un símbolo de riqueza, y de ahí nos queda que hoy todavía siga llevando clavo, laurel, pimienta, y en este caso le vamos a poner un poco de azafrán de hebra. No es opcional, no siempre se le pone, pero a nosotros nos gusta y le da un punto de color que nos interesa. Como verduras lleva la patata, la cebolla, la zanahoria, y también se le suelen poner guisantes, pero en esta ocasión no le vamos a poner guisantes, lo vamos a hacer solamente así. Sobre todo, muy importante que la carne sea una carne con mucho colágeno para que nos deje un caldo de muy buen sabor y muy buena calidad, con mucho colágeno. Una carne de segunda como el codillo, que es la que tenemos en este caso. Bueno, vamos a empezar con el estofado, y el primer paso es poner un poco de aceite para sofreírlo un poco antes de cerrar la olla. Hemos elegido la opción de la olla a presión porque lógicamente se va a hacer mucho antes, y como seguramente todos tenemos problemas de tiempo ahora, pues nos va a resultar muy ventajoso. Esta cantidad de carne normalmente será para unas 3 personas más o menos, no llega a medio kilo, 400 y pico gramos, y lo vamos a cocinar en esta olla a presión, que es de las que no tienen válvula, o sea que es la más rápida de todas las versiones. Para ver el punto de cocción de la carne, lo que haremos es que a los 20 minutos o así abriremos la olla para ver si tiene su punto. Y antes de cerrarla pondremos la carne con todos los ingredientes excepto la patata. Ahora voy a esperar a que se caliente bastante bien el aceite, porque lo que pretendemos es que la carne esté como sofrita, un poco frita antes de arrancar a hervir, para que esté doradica y se le haga una costra y se selle bien y se queden los jugos en su interior lo más posible. De manera que también esperaremos a poner la sal un poco más adelante para que conserven los jugos lo más dentro posible de la carne durante más tiempo. Como no le vamos a poner guisantes, lo que pondremos ahora mismo será la carne, la cebolla, el clavo, la pimienta, el laurel y la zanahoria. Y cuando ya estén bien rehogados todos, entonces le añadiremos el vino tinto. ¿Veis que está sonando un poquito al caer? Incluso debería sonar un poco más para que estuviera más caliente el aceite. Cuando ya tenga bastante punto de dorado la carne, añadimos la cebolla. Bueno, en este punto que ya está un poco fritilla la carne, vamos a añadir la cebolla. Hemos elegido cortarla así en cuadradicos, por si tenéis algún niño pequeño que suele ser bastante reacios a la cebolla, que se disimule lo más posible una vez que esté el guiso terminado. De todas formas podéis elegir cualquier opción de corte. A mí concretamente me gusta más que esté así un poco en pluma, más larguito, pero bueno, se queda bien. Y las zanahorias también las hemos elegido en cuadraditos. Este corte se llama mirepoix, que es un cuadradito así un poco sin un tamaño muy definido, un poco irregular. Y nada, lo dejamos ahí que se siga rehogando todo junto un poco, pero en este momento sí que añadimos el laurel y las especias. El laurel voy a ponerle, como es una cantidad pequeñita, voy a ponerle solamente 2 clavos de olor, porque esto es muy aromático. Unas cuantas bolas de pimienta, unos pelos de azafrán y un poquito de sal. Y lo rehogamos todo. Cuando ya lleve un ratito rehogado, que esté un poco pochado todo junto, en ese momento añadiremos el vino, lo dejaremos cocer 5 minutos y lo taparemos. Bueno, ahora que ya lleva un ratito rehogándose la carne con todos los ingredientes, le vamos a añadir el vino. El vino, como ya os he dicho antes, era este, que es especial para guisar, que es un Montilla Moriles, que es bastante aromático, que conserva bastante los aromas incluso después de la cocción. Vamos a poner prácticamente toda la cantidad que nos queda, que será alrededor de un cuarto de litro, si no la medida sería como un vaso de los de nocilla más o menos. Y terminamos de cubrir con el agua. Como esta olla no pierde nada de agua, no hay que excederse, pero también hay que pensar que luego tiene que cocerse aquí unas patatas, o sea que tiene que quedar bastante caldosillo. Más o menos, pues no va a llegar a 1 litro de agua, pero se va a acercar bastante lo que le pongamos. De momento lo vamos a dejar así, aunque con toda probabilidad luego hay que rectificarlo de sal y de colorante si lo queremos un poco más amarillo. Bueno, ahora vamos a cerrar la olla y la dejaremos unos 20 minutos más o menos hasta comprobar qué punto tiene la carne.
Bueno, ya han pasado los 20 minutos de cocción de la carne en la olla pronto y ahora vamos a ver cómo está de tierna. Con toda probabilidad estará ya. Efectivamente, simplemente con una cuchara ya se rompe. De todas formas, igual un poco menos nos admite también de fuego, porque ahora todavía tiene que cocer otros 10 minuticos o así con la patata. Voy a deciros cómo voy a cortar la patata. La patata la vamos a chascar, más que quiere decir que le metes el cuchillo y le haces así que haga clac, porque al romperla de esta manera lo que haces es que le rompes las fibras, entonces suelta bastante más fécula que si la cortas del todo. Este tipo de corte siempre es indicado cuando quieras que un caldo espese un poquito más. Bueno, ya tenemos todas las patatas chascadas, como veis es eso, que hagan ese golpe, ese ruido de clac y que sean así un poco, que no estén uniformes. Ahora las podemos cocer con la olla abierta ya destapada, unos 10 minutos más o menos por el tamaño que tienen, unos 10-15 minutos, pero como está la carne ya bien de punto, la vamos a cerrar para que en 5 minutos se terminen, para no darle mucha cocción. Y como la he probado hace un momentín y le falta un poco de sal, antes de cerrar la voy a rectificar también con un poquito más de sal. Y en principio solamente con esto ya tenemos terminado el estofado de ternera. Bueno, pues ya tenemos un plato de estofado de ternera muy apropiado para estos días invernales. Y nada, ya sabéis que la única variación así muy importante que admite es que le pongáis la patata a la hora de la cocción o la dejáis para después. Si lo vais a tomar justo hoy, lo hacéis así, pero si lo queréis que os aguante unos cuantos días más, podéis poner la patata frita mañana y hacerlo solamente con la carne y la verdura, o acompañarlo en vez de patata de arroz o de pasta. Pero bueno, muy indicado para el frío que hace. Buen provecho.